Hola de nuevo, jóvenes. Bienvenidos a un nuevo tema, igualmente fascinante como todos los temas que hemos visto hasta ahora. Antes de comenzar este tema, estuvimos hablando del ciclo celular y de la mitosis o fase M que ocurre como parte de este ciclo. Esta fase M vimos también que es un mecanismo de división celular en el que las células hijas son idénticas en forma y contenido a la célula progenitora. Pues bien, ahora nos corresponde hablar de otro tipo de división celular que es la meiosis. Voy a comenzar diciendo que la meiosis no es parte de ningún ciclo, puesto que su propósito es producir células que van a ser utilizadas, las células germinales, células que nunca más van a entrar en un ciclo celular. Bien, para comenzar entonces, la meiosis la definimos como un mecanismo de división celular reduccional. Este mecanismo consiste en dos divisiones nucleares y algunas veces también celulares sucesivas, como podemos ver en la imagen que tenemos aquí a la derecha. A estas dos divisiones le llamamos meiosis 1 y meiosis 2. Una célula entra en la primera división meiótica, al final de la cual tendremos dos células hijas, y de estas células hijas, cada una de ellas entrará en la meiosis 2, y al final tendremos dos células hijas de cada una de las que teníamos en la meiosis 1, que en su conjunto harán 4 células hijas a partir de una única célula. Estas 4 células hijas van a ser gametos, es decir, que la meiosis es necesaria para la producción de células germinales o gametos. Estamos hablando de óvulos y espermatozoides. Algunos organismos inferiores también se dividen por meiosis, pero en los eucariotes este es una división celular que está limitada únicamente a los gametos, como hemos estado mencionando. Y es así porque, como ya dije anteriormente, la meiosis es reduccional. Las células que resultan por meiosis son células haploides, de tal forma que cuando se unen durante la reproducción sexual se restituye el número diploide de la especie. En las plantas y en los animales superiores vamos a observar este tipo de división, ya sea en el polen, en la formación de células germinales masculinas, o en los óvulos de las plantas, en los espermatozoides de los animales y en los óvulos también de las hembras de todos los animales. Así que esta división celular es clave para la reproducción sexual. Además, nos trae consigo para este tipo de reproducción algunos valores agregados, entre ellos destaca la variabilidad genética que se produce como resultado de esta división celular. Como recordarán, cuando se forma un individuo, lo que va a ocurrir, y lo vemos ya aquí, es que el pronúcleo masculino se une con un pronúcleo femenino y entonces forman una célula llamada cigoto, y a partir de ese momento van a empezar a dividirse las células por mitosis. Pero para llegar hasta aquí se requirieron células haploides formadas por meiosis, un espermatozoide y un óvulo. Vamos a hablar entonces un poquito más en detalle de la meiosis. Vamos a comenzar hablando de la meiosis 1. Es importante que destaquemos que cuando la célula entra en la meiosis 1, la célula viene siempre de interfase. Pero también, como ya dijimos, esta célula nunca más va a volver a interfase y por lo tanto no va a volver a pasar por una división celular. Así que la célula viene de interfase y comienza la meiosis. En la meiosis podemos dividirla, cada una de las fases, de la misma manera en que teníamos las fases divididas en la mitosis. Es decir, que vamos a tener profase, metafase, anafase y telofase. Le vamos a llamar profase 1 a la profase de la meiosis 1
y profase 2 a la profase de la meiosis 2. Así que vamos a hablar y vamos a distinguir cada una de las fases, ya sea en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Algunas cosas que hay que recordar aquí es que cuando la célula viene de interfase, vamos a observar aquí en el núcleo la cromatina. Esta es la célula, aquí tenemos su envoltura nuclear para delimitar el núcleo, una célula eucariota, y tenemos los centríolos que van a migrar a los polos opuestos de la célula para formar el uso mitótico. Los cromosomas, que se llaman homólogos, van a empezar a condensarse. Aunque tenemos aquí profase 1 intermedia y profase 1 tardía, vamos a ver ahora que la profase 1, o sea, la profase de la meiosis 1, se divide en 5 subfases. Digamos que es el evento que tiene mayor relevancia desde el punto de vista de la genética, puesto que ocurren eventos que son importantes, como vamos a ver ahora. Así que la profase 1 se divide a su vez en las 5 subfases que ustedes ven aquí. En el orden correcto son el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. Cada una de estas subfases se caracteriza por algunos eventos que vamos a ir mencionando. Si vemos, para comenzar, vamos a ver el leptoteno. Como ven ustedes, se llama así, leptoteno quiere decir filamento delgado. Se llama así porque la cromatina todavía se ve como unos filamentos, todavía los cromosomas no son tan visibles, y aquí el ADN comienza a condensarse y los cromosomas homólogos se empiezan a reconocer y a juntarse entre sí. Luego entonces pasamos al cigoteno, en el que ocurre una mayor condensación del ADN. Veamos los dos para que ustedes vean que aquí se ven más claramente ya, más engrosados los filamentos. Cigoteno quiere decir eso precisamente. Aquí comienza la sinapsis de los cromosomas bivalentes. La sinapsis es la unión lado a lado de los cromosomas homólogos, y tengo una diapositiva para explicar mejor esto. Pero gracias a que se juntan esos cromosomas homólogos, entonces puede ocurrir la recombinación genética que viene en la siguiente fase. Aquí, cuando estos cromosomas se unen en sinapsis, se forman estas estructuras que se llaman bivalentes, que ustedes ven acá, y es porque un cromosoma está unido con su cromosoma homólogo en sinapsis. Y esa estructura se denominan bivalentes, que son indispensables para que ocurra el entrecruzamiento. Aquí vemos ahora el paquiteno. Paqui quiere decir grueso, ¿no? Es el momento en el que vemos que los cromosomas se hacen cada vez más visibles. Vean, si comparamos las dos imágenes, vamos a ver que es más visible. Se observan las tétradas, que la cantidad de tétradas equivale al número haploide de la especie, o al que vamos a llamar N. Y aquí ocurre este evento de entrecruzamiento, que como dije lo vamos a ver en una diapositiva aparte, que se da gracias a que había ocurrido previamente la sinapsis. Este entrecruzamiento que ocurre entre cromosomas homólogos es indispensable para producir variabilidad genética, y eso es uno de los grandes aportes que hace la meiosis a la genética. Así que aquí, como ven, se forman las tétradas en las que cada cromosoma homólogo se aparean entre ellos, pero cada uno lleva a su vez la copia que se hizo antes de que la célula entrara en división celular. Así que pareciera que son 4 cromosomas, de hecho lo van a hacer cuando se separen. Si vemos en la siguiente fase, que es el diploteno significa filamento doble. Aquí ya los cromosomas que estaban en sinapsis ya se separan, desaparece ese complejo sinaptonémico y prácticamente la separación es completa, solo quedan unidos esos cromosomas en algunos puntos que se llaman quiasmas, que los vemos aquí en esta imagen un poquito,
que son los puntos donde hubo entrecruzamiento. Ahí hubo entrecruzamiento, recombinación genética, y por ahí quedan todavía unidos. Esta fase es indispensable para el alineamiento correcto que debe ocurrir de los cromosomas durante la metafase. Como ven, los quiasmas son característicos del diploteno, solamente se van a observar ya en esa fase. Y finalmente tenemos la diacinesis, que es la separación completa de los cromosomas, ya no siguen unidos, es el final de la profase 1 y es la transición a la metafase. Aquí ya los cromosomas están completamente condensados y apenas permanecen ligeramente unidos por sus quiasmas. Aquí esta es la fase de terminalización, que así es como se llama al final de la profase 1. Como ven, es una fase bien compleja, tiene muchos momentos importantes para la división celular, para la producción de gametos y para la diversidad genética. En la vida real esto es un continuo, no hay un límite entre una fase y la otra, pero para efectos didácticos se clasifica y se divide de esta manera en la que vemos aquí. Bien, tenemos aquí entonces la ilustración de lo que ocurre durante el entrecruzamiento, que se llama también crossing over, de su origen en inglés, y no es más que la recombinación de material genético. Y esto es importante porque genera diversidad genética, pero es también un fenómeno crítico para la evolución de las especies. El resultado que tenemos de ahí es el intercambio de genes entre cromosomas homólogos. ¿Y cuáles son los cromosomas homólogos? Bueno, resulta que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 23 de ellos vienen de la madre y los otros 23 vienen del padre. Los cromosomas homólogos son cromosomas que son similares en su estructura y contenido, pero a la vez son diferentes puesto que provienen de fuentes distintas. Así que podemos tener un cromosoma en el que viene la información para el color del cabello, que se junta con otro cromosoma que trae esa misma información, pero la información que me da mi padre dice que voy a tener cabello rubio, mientras que la información que me da mi madre dice que voy a tener cabello negro. Esos son los homólogos, son cromosomas que llevan información para las mismas características, aunque esa información sea distinta porque provienen de fuentes distintas. Pues bien, esos dos cromosomas, el de origen materno y el de origen paterno, se van a parear durante la meiosis y van a intercambiar, como ustedes ven aquí. Este es un ADN parental de un cromosoma materno, por ejemplo, y este es uno paterno. Durante la meiosis, gracias a la sinapsis y al entrecruzamiento, van a intercambiar información genética, de tal manera que al final de la profase 1 tendremos estos cromosomas combinados. Así que ahí empezamos a ver que ya hay variabilidad genética. Ese es lo que ustedes van a ver aquí, que ocurre gracias a este fenómeno de entrecruzamiento o crossing over. Bien, para ir cerrando la meiosis 1, durante la metafase 1 los cromosomas bivalentes se van a alinear en el uso mitótico. Y es importante que ocurra así para que se separen correctamente durante la anafase más adelante. Ahí se van a separar los cromosomas homólogos y se van a ir a los polos opuestos de la célula. A estas cromátides todavía va a llevar cada una a su hermana y así se van a ir juntas. Cuando termine la meiosis 1, cada célula hija ha adquirido un miembro de cada par de cromosomas homólogos. Por eso decimos que la meiosis 1 es la división reduccional. Al final de la meiosis 1 vamos a tener que la célula ya solo tiene uno de cada par homólogo y ese uno lleva su propia copia, pero no cuenta como un contenido haploide, sino que es el contenido, no cuenta como contenido diploide, sino es contenido haploide, puesto que es uno y su copia, un cromosoma y su copia. Así que al final de la meiosis 1 las células que tenemos ya son haploides. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí
En un siguiente video vamos a ver la meiosis II y un resumen.